obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para entre todos los pueblos, a toda la tierra. Ustedes me serán uno de- una nación. Estas son las palabras que les hablarás a los hijos de Israel. Amén. Gracias, pastora. Entonces hay dos puntos importantes que vemos en estos 3 versículos. Uno, dice que nos tomó sobre alas de águila y nos trajo hacia Él, ¿verdad? Y después dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Entonces ese es el primer punto, que Israel es su especial tesoro. ¿Qué quiere decir? Cuando lo vemos en hebreo, si lo pueden ver ahí en la pantalla, nos dice de la siguiente manera, dice, Beata im shamoa, tishmeu bekoli, ushmartem et beriti. Ahí vamos hasta, y preservarás mi pacto. Beitim les segulah, serán mi pueblo escogido, Haamin kili kol haaretz. Entre las demás naciones, pues mía es la tierra. ¿Cuál es la palabra mi pueblo elegido o escogido? Es la palabra segulá. Segulá es esta palabra que significa especial, el pueblo, el tesoro, su exclusiva posesión, esa exclusividad que tiene el pueblo de Israel, esa, ese territorio o ese espacio particular que el Padre ha separado y que es una posesión únicamente suya, es preciado y es único. No hay otro pueblo como el pueblo de Israel, y eso lo establece él diciéndonos esto en estos versículos. Entonces nosotros lo vemos y lo podemos ver en varias versiones, lo pueden mostrar como de diferentes maneras y palabras similares a tesoro. ¿Alguien tiene una versión diferente donde no diga tesoro o especial tesoro? Hay unas versiones que dice posesión o para mi posesión. Para mi posesión. ¿Alguno tiene alguna diferente? ¿No? Ok. Bueno, entonces, si nosotros seguimos viendo en estos mismos versículos, vemos más adelante que nos dice lo siguiente. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. En el campamento anterior, nosotros veíamos y escuchábamos muchos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Pero hemos hecho ese, y entendemos ahora que no es que seamos reyes y sacerdotes, pero es un reino de sacerdotes. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la palabra que sale en esta parte de la Torá? Nos dice lo siguiente. Ok. Que ustedes serán un pueblo. ¿Cuál es la palabra pueblo que aparece en la Torá y en hebreo cuál es la palabra pueblo? Alguien que me pueda levantar la mano y decir. Am. ¿Y cuál es la diferencia que nosotros tenemos entre la palabra am y la palabra goy? Alguien que me pueda explicar, por favor. Levanta la mano. ¿Alguien sabe la diferencia entre am y goy? Allá está, Sid levantó la mano. Ajá. No, Díganos. ¿verdad? Este es pueblo como Am Israel cuando decimos, y Goy en naciones, los Goyim las naciones. Exacto. Baruch Hashem. Es la diferencia cuando escuchamos que él decía que seríamos una nación grande, o sea, Goy Gadol, pero en este caso nos está hablando del pueblo. Entonces, si nosotros vemos, como nos dice aquí, mi reino de sacerdotes, ahí dice Mamlechet,
Kohanim. Mamlechet Kohanim viene de una palabra que se llama, o viene de la raíz mamlaká. ¿Qué quiere decir mamlaká? Viene de real, de reinado, de reino. No traduce como tal reyes, es un reino de sacerdotes, no reyes, como nos lo tradujeron mal anteriormente. ¿Alguno tiene en su versión que diga todavía reyes en su Biblia? ¿Cómo dice? ¿O no estén tímidos? ¿Alguien que tenga su Biblia que dice reyes y sacerdotes todavía? Dice un reino de sacerdotes. ¿Alguien dice reyes todavía en la tuya? Reino. Ok, perfecto. Eso es algo que es muy importante que nosotros entendamos y cuando nos lo pregunten y lo podamos explicar, lo podamos enseñar que realmente la traducción es un reino. Entonces, en los textos de otras Biblias, sobre todo, no sé si es en Reina Valera, dice reyes y sacerdotes. Entonces, esto es lo primero que nosotros debemos entender, esa diferencia entre que diga reyes y diga reino de sacerdotes. Ahora, estábamos hablando del tema de Am. ¿Qué quiere decir Am? Y voy a volverme un poquito aquí atrás. Am quiere decir pueblo. Quiere decir específicamente como una tribu, como las de Israel, como todas las tribus de Israel. Un colectivo, las tropas o los ayudantes, y dice en figurativo como un rebaño. ¿Y cómo está definido en Reina Valera? Normalmente dice solamente como ejército, gente, hombres, nación o pueblo. Es importante que nosotros entendamos qué significa para nosotros ser pueblo. Y quiero que alguien por favor me diga qué es ser pueblo. ¿Qué opinan? Alguien que levante la mano y me diga qué es ser pueblo de Israel. Sin pena, sin pena. Aquí tenemos chance de equivocarnos, para eso estamos estudiando. ¿Alguien levanta la mano, hermanita? Pásale aquí el micrófono, por favor, para que la escuchen en el video. Ajá. Pueblo es como un conjunto, un país, una nación rodeado de gente, como por ejemplo, como son las montañas que es rodeada de tierra, así son las naciones y la tierra rodeada de gente. Ok. Que se llaman pueblos. Y la semana pasada Anita nos hacía una explicación de lo que conforma un pueblo. ¿De qué está conformado un pueblo? Leyes, el territorio, gobierno. Y tenemos algo muy importante y es que hay un liderazgo. ¿Sí? Nosotros sabemos quién es el líder aquí en Israel y él es nuestro único rey. Entonces, vamos a ver lo que nos dice en Jeremías 31. Alguien por favor que me lo lea desde su Biblia para ver cómo dice su versión. Jeremías 31, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4, por favor. Desde el versículo 1 al 4, por favor, léelo despacio para que lo analicemos. Esta es versión Reina Valera. Está bien. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas serán a mí por pueblo. Ok, Así dicho, espérame un segundito ahí, perdón que te interrumpa. Vuelve y dice que ellas serán a mí por... ¿Cuál es la palabra que vuelve y nos sale ahí? Am. Otra vez nos dice am. Nos dice am. ¿Ok? ¿Cómo se escribe am en hebreo? ¿Cómo se escribe am en hebreo? Ok. Se las voy a mostrar aquí. Si alcanzan a ver la pantalla, sale una ayin y una mem. Es importante que conozcamos nosotros un poquito del hebreo y como habíamos hablado con el pastor, vamos a estar haciendo un poquito más de clases de hebreo para reconocer letras, para reconocer palabras
y entender un poquito más el contexto. Cuando nosotros decimos am, engloba muchas palabras, mucho significado en una sola palabra, ¿sí? Entonces es importante que conozcamos cómo se escribe y qué dice y por qué es. Ahora, sigue por favor con el versículo 2. Dice, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Continúa. Sigue. Ok. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía será adornada con panderos y saldrás en alegres danzas. Amén. Entonces, lo que está hablando Jeremías es algo muy importante que nosotros podemos analizar, de que Israel fue predestinado a ser pueblo de Israel, a ser pueblo de Elohim. Y cada uno es el que decidimos si somos parte o no. Depende de nosotros decidir ser parte de Israel o no. ¿Y cómo hacemos nosotros para ser parte del pueblo de Israel? ¿Cómo hacemos? Alguien levante la mano. Un micrófono aquí, mira, aquí quieren hablar a este lado, Ernesto. Aceptando a Cristo, A Yeshua, a Mashiach. Yeshua, Mashiach, y cumpliendo sus leyes, poniéndolas en práctica y siendo luz de las naciones. Ok. Jaime. Cuando hacemos Tevila ya entramos al pueblo. Amén. Baruch Hashem. ¿Alguien más? ¿La pastora? Efesios 2 nos lo dice. Amén. Acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mashiach, Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra paz, y ahí sigue. Entonces es a través de estar en el Mashiach, que ya también tuvimos esa clase, creo, ¿verdad? Amén. Baruch Hashem. Exactamente. Estando en Mashiach es que nosotros podemos hacer parte del pueblo de Israel. Ok. Entonces, y nos decían a nosotros, no, pero es que nosotros somos gentiles, entonces ¿cómo podemos ser parte del pueblo de Israel? Nosotros no podemos ser, eso es para los judíos, eso es lo que nos enseñaban. Entonces vamos a leer Isaías 56, versículos 1 al 8, del 1 al 8. ¿Alguien más que me lo pueda leer, por favor? Isaías 56, desde el versículo 1 al versículo 8. Y vamos a leerlo despacio también para analizarlo con calma. ¿Lo tiene? Mía lo tiene aquí, Ernesto. Dale. ¿Del 1 al 8? Sí, ve leyendo versículo por versículo y yo te voy diciendo. Así ha dicho Yahweh: observen lo que es recto y practiquen lo que es justo, porque pronto vendrá mi salvación y revelaré mi justicia, y se revelará mi justicia. Feliz es el hombre que hace esto, el ser humano que persevera en ello, que guarda el Shabbat sin profanarlo y que aparta su mano de hacer lo malo. Un segundo. ¿Qué dice ahí? ¿Que guarda qué? El Shabbat sin profanar. ¿Y después qué dice? Y sin profanar. Ok, entonces el Shabbat, eso lo vamos a discutir en un tema más adelante, pero es parte de lo que nos permite empezar a cumplir con el mandamiento. Muchos de nosotros hemos llegado gracias al Shabbat a empezar a conocer todo sobre la Torah, ¿verdad? Sigue, hija, por favor. Que no diga el extranjero que se ha adherido a Yahweh: Yahweh me mantendrá apartado de su pueblo, y que no diga el eunuco: yo soy un árbol seco. Porque así ha dicho Yahweh a los eunucos que guardan mi Shabbatot, que han escogido lo que yo deseo y abrazarán mi alianza. Yo les daré
en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no perecerá. A los extranjeros que se adhieren a Yahweh para servirle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat y no profanan y que abrazan mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los dejaré gozarse en mi casa de oración. Amén. Sus ofrendas quedan quemadas y sus sacrificios serán bienvenidos en mi altar. Pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Gracias, hija. ¿Qué nos quiere decir esto? Esa es la esperanza que tienen todos aquellos que han sido nombrados como gentiles de poder ser parte del pueblo de Israel. Es decir, Él nos está diciendo que cuando éramos gentiles todavía teníamos la opción de entrar y de poder ser parte del pueblo, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente qué nos dice Romanos 11, del versículo 17 al versículo 19. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Romanos 11, 17, 18 y 19. ¿Alguien más lo tiene? Mira, ya, Mireya lo tiene atrás, o John. Romano 11, del 17 al 19. Sí. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ella, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la grosura de la oliva. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. 19. Sigue, 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Y léeme el 20, por favor. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te jactes, antes temes. Entonces, nosotros vemos aquí una verdad maravillosa, una cosa muy importante. ¿Qué significa para Rav Shaul decir que esas ramas de olivo silvestre se injertan en el olivo cultivado o el olivo natural? Entonces eso lo hemos visto en otras ocasiones y, como les decía, la diferencia entre Goy y Am tiene que ver en que la parte de Goy, o como nosotros lo vemos en hebreo, tiene varias definiciones. Y si lo podemos leer ahí, nos dice que un Goy es una nación extranjera, dice gentil, también dice manada de animales o enjambre de langostas. En la definición de Reina Valera está como gente, gentil, habitar, nación, campo o pueblo. Pero este pueblo es diferente, o pareciera que fuera diferente. Sin embargo, lo que nos dice Rav Shaul aquí es que pueden hacer parte de ese olivo silvestre siendo injertados, en ese olivo natural siendo injertados como un olivo silvestre. Entonces, nosotros sabemos que a través del ministerio de nuestro Mesías Yeshua, los creyentes o llamados gentiles, fuimos esos olivos silvestres injertados en Israel, en el olivo del padre Abraham. Y por lo tanto, los creyentes gentiles se vuelven conciudadanos y participantes plenos de la comunidad de Israel. Y nos les leí ahorita la pastora en Efesios 2. Entonces, nosotros creemos que Yahweh ha escrito esta misma Torah sobre cada corazón, sea judío, sea gentil, sea sobre cualquiera, que lo reconozca a Él como Yeshua, nuestro Mesías, y que guarde los mandamientos y la Torah, como nos lo decía ahora Julita. Y ponen su fidelidad y su confianza en Yeshua. Entonces, vamos a ver ahora, alguien más que me lea por favor Jeremías 31, versículos 31 al 34.
¿Quién la tiene? Jeremías capítulo 31, del versículo 31 al 34. Aquí la tiene Alma. La tarea. Ok. 31, del 31 al 34. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim. Una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel, donde después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¿Será mi pueblo. ¿Y qué es pueblo? Am. Es el mismo Am que nos sale en hebreo. ¿Ok? Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Amén. Gracias. Entonces ahí vemos algo que nosotros hemos entendido, el tema de las dos casas, y es algo que a veces cuando nosotros lo vamos a explicar a hermanos que están en transición y entrando al conocimiento, pues debe ser algo que podemos aclararles desde el punto de vista que nosotros estamos entendiendo el tema de las dos casas. Ahora la gente puede decir, no, pero eso está en el Antiguo Testamento, eso está ya, eso era para la gente del Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde está en el Brit Hadashah el mismo tema de las dos casas? Lo vamos a ver en Hebreos capítulo 8, versículos del 8 al 12. ¿Alguien más que me lo pueda leer, por favor? ¿Quién dijo yo? Hebreos 8, del 8 al 12. Ismael. Dice, porque encontrándoles falta con ellos, él dice, miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando concentraré con la casa de Israel y la casa de Yahudá un convenio renovado, no según el convenio que yo hice con sus padres en el día cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim, porque ellos no permanecieron en mi convenio y yo me desentendí de ellos, dice Yahweh. Porque este es el convenio que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Nuevamente nos dice, y ellos serán mi pueblo. Y ellos ya no se enseñarán cada uno a su prójimo, ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el más grande de ellos, porque yo perdonaré sus injusticias y sus pecados, y sus iniquidades no recordaré más. Amén. Baruch Hashem. Es unos versículos que se explican solos. O sea, es lo mismo que estábamos hablando ahorita en Jeremías, pero en el Brit Hadashah. Entonces nosotros tenemos entendimiento de cuál es ese libro que acabamos de leer. ¿Cómo se llama? ¿Y para quién es ese libro? Para los hebreos, para nosotros. Nos está diciendo eso a nosotros, porque nosotros entendemos la verdad, ¿verdad? Ahora, si nosotros hablamos de que no es pueblo de nosotros sabemos cuál es su territorio y cuál es su gobierno y su rey, etcétera. Entonces yo les pregunto rápidamente algo que vamos a hacer aquí. Y vamos a hacer un ejercicio muy importante.
Alguien que me levante la mano, sin decir nada. Que me levante la mano y con el micrófono me dice qué dice ahí. Levantada la mano. La levantó aquí Esquillajo. Israel. Israel, ok. Alguien más que me diga cuáles son esas letras en hebreo. Danielis levantó la mano. Ok, la primera. Yod, Ajá. La segunda. Shin, La tercera. Fa. No. Oh, este Resh. Una resh. Ajá. Aleph, Sí, la última. Lamed. Una lamed, ¿verdad? Si nosotros decimos que somos Israel, debemos saber por lo menos cómo se escribe Israel en hebreo, ¿verdad? Y es nuestra función aprender hebreo para saber cómo se escribe nuestra nación, nuestro pueblo, ¿verdad? Debemos hacer ejercicio de en nuestras casas tomarnos un tiempo de estudiar un poquito de hebreo. Hay aplicaciones, hay cosas en internet que podemos hacer y posiblemente aquí también hagamos un poquito más de estudios de hebreo. Ahora, si ustedes tienen una hoja y un papel, quiero que por favor dibujen en su hoja un mapa de Israel sin buscarlo en internet. De su cabeza, lo que se acuerden de cómo se dibuja el mapa de Israel. Nosotros somos pueblo de Israel. ¿Qué es lo primero que tú aprendes cuando tú eres niño en el país donde tú vienes? El idioma, y nos dicen conozca el mapa. Conozca, y nos enseñan a hacer el croquis del mapa de nuestro país. Entonces nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Todos se saben el mapa de su país. Bueno, es importante que conozcamos nosotros por qué el Eterno dio ese espacio territorial también aquí, el cual nuestros hermanos están todavía ya luchando por él. Entonces tómense unos minutos para que hagan su dibujo. Si ya lo tienen, levánteme la mano el que diga que ya lo tiene hecho. Un croquis, como salga, no importa. Es la idea que tú tienes de cómo es el croquis de Israel. Emanuel, ¿lo tienes una hoja? Ok, ¿ya lo tienen todos? Levánteme la mano, ¿quién no lo tiene? ¿Quién lo tiene? Levante la mano. Ok, ¿quién no lo tiene? ¿Quién no se lo sabe? Ok, vamos a aprenderlo, ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Necesito, amor, ¿me puedes ayudar a repartir esto, por favor? Gracias, pastor. Pastor Camilo, hay opiniones divididas sobre los límites bíblicos y lo que realmente está ocupado. Amén, eso lo vamos a hablar también en un segundo. Pastor, aquí hay más por si... Baruch Hashem. Ahora, comparen lo que ustedes hicieron en su cuaderno con lo que está en la hojita que están recibiendo. Y ahí nos podemos dar cuenta cómo es importante nosotros conocer que el pueblo de Israel es ese pueblo separado. Ok, entonces, si ustedes observan esa imagen de ese croquis que les acabamos de entregar, ustedes pueden ver varias cosas. Me quedé yo sin el mío, pastor. Regáleme uno para mí. Préstamelo un segundito. Gracias, ya les paso otro. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Yo se lo di a Melmer Rebelde.
Ok, bueno, no está perfecto, no está a escala, pero es una idea. Ahora vamos a hacer varias cosas. Uno, ¿dónde está ubicada Jerusalén en ese mapa? ¿Quién sabe en dónde está? Está en el centro. Entonces vamos a ver una cosa. Si ustedes ven, aquí hay un dibujito que está más o menos así, ¿verdad? Algo así. Perdón. Y tiene aquí una entradita como así y vuelve acá. Aquí está Jerusalén. ¿Okay? En ese huequito que está ahí, esa es Jerusalén. Entonces, con su lápiz, escríbale ahí, Jerusalén. Este que hay, no, donde está esto que es Cisjordania, aquí hay un puntico. Déjenme ver si les puedo mostrar uno más adelante. El de la derecha, miren ahí. Ahí está Jerusalén, el naranja que está ahí. Ahí está Jerusalén. ¿Ok? ¿Dónde está Beersheba? Miren en ese punto, pónganlo en su mapa. Beersheba viene estando más o menos como por aquí. Más, voy a hacerlo con otro color. Gracias, pastor. Ok, entonces ahí está Beersheba. ¿Dónde está Tel Aviv? Tel Aviv está más o menos por aquí. Beersheba está aquí, aquí está Beersheba. Aquí esto es Jerusalén. Y esto es Tel Aviv. Ok. Para los que han podido ir a Israel, ustedes saben la diferencia que hay recorriendo por las zonas que no son totalmente judías, son diferentes. Sobre todo esta zona donde hay otros pueblos aquí, ¿cuáles otros pueblos hay ahí adentro? Vamos a ver un poquito más atrás. ¿Dónde está? Sorry. Amén, pastor, claro que sí. Ok. Si ven aquí, bueno, no sé si se ve muy claro, pero Beersheba está ahí en esta parte de abajo. Y hay dos cosas importantes. Aquí hay un territorio. ¿Cómo se llama este territorio de aquí? Esa es la Franja de Gaza. Esta gente son nuestros hermanos igual, porque vienen siendo parte de nuestros primos. Son primos, pero son primos, no deberían estar ahí, porque este es el territorio, ya vamos a hablar de eso. Y este territorio de aquí también viene siendo parte de Palestina o Cisjordania. ¿Ok? Ahora, ¿con qué limita Israel? Cuando nosotros estudiamos en nuestros países nos dicen, ay, Colombia al norte limita con tal, al sur limita con tal. ¿Con qué limita al norte? Entonces tenemos Líbano. ¿Dónde viene siendo el Líbano? En el norte. ¿Y qué sucede en el Líbano? ¿Quiénes están en el Líbano ahorita? No solo los libaneses, pero viene siendo aquí, Líbano está Hezbollah y por aquí está Siria, que es más grande, ¿ok? ¿Qué queda al lado derecho? Cisjordania viene siendo esta parte, pero aquí se llama Jordania, ¿verdad? Viene siendo Jordania y Cisjordania, es lo que está aquí adentro, ¿sí? ¿Y qué queda al sur? Viene siendo aquí parte como de Egipto. ¿Y cuál es este mar que está aquí? El mar Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Ok. ¿Qué más necesitamos saber nosotros de esto? Hay dos puntos que necesitamos conocer también y lo voy a hacer con otro color. El aire. Sí. Hay un punto aquí que queda abajito de Jerusalén. Si lo alcanzan a ver en la imagen, si no se los voy a poner yo un poquito aquí. Viene siendo más o menos por aquí. Eso es Belén. ¿Sí?
Entonces aquí está Belén. Y tenemos otro punto importante que está un poquito más abajo, viene siendo casi como por acá, y es Hebrón. ¿Ok? Para que ustedes sepan que cuando estamos hablando y leyendo todos los versículos que estamos leyendo en los últimos capítulos, podamos ubicarnos más o menos en dónde estaban. Y el otro que quería señalarles, ok, si ven en esta imagen, esa zona, estos son los mapas de los distritos, el del lado izquierdo. Si ustedes ven ahí están cuáles son los distritos, quiere decir como si fuera como los estados dentro de Israel. Ahora nosotros creemos que Israel es muy grande. Bueno, espiritualmente sí, pero territorialmente es pequeñito. 22.000 kilómetros por hora. Entonces, si nosotros vemos esa imagen, ese mapa, bueno, aunque ahí se ve redondo, pero eso es otro tema. Está chiquitico ahí, en el puntico en donde está rodeado de todos esos países, de países árabes, ¿sí? Y si ustedes ven en el lado derecho, Israel como tal es únicamente esa parte amarillita, esa parte amarillo claro. Lo demás son todos los territorios árabes que lo rodean. ¿Quiénes son los árabes? Descendientes de Ismael, o los ismaelitas, que son nuestros primos. Y nosotros comparamos el tamaño del territorio de Israel con el tamaño de la Florida, que es donde nosotros vivimos, y ustedes ven esto. El de la izquierda es Florida en Israel, mire cómo la cubriría, y el de la derecha es Israel en Florida. No cubriría ni la mitad de la Florida en tamaño, es bien pequeñito el territorio. Sin embargo, esta zona y esta zona, que es lo que está en conflicto, es una zona que pertenece a Israel. Y ese es el conflicto con los primos, por qué el territorio si pertenece o no pertenece. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Si ustedes ven en esta imagen, todos esos países son los países del Medio Oriente, donde está incluido Egipto, Jordania, Irán, Irak, Arabia Saudita, incluso hasta Yemen, que también tiene conflicto con Israel. Omán, y allá está la parte de Emiratos Árabes que está al lado derecho, y arriba está hasta Siria, Líbano y Turquía. Entonces, Israel está en ese territorio pequeñito rodeado de todos estos enemigos, podemos decir. Aunque fueran los primos, deberíamos estar en un mejor término. Pero vamos a ver cuál es parte del conflicto y algo que estábamos estudiando con mi esposa ayer. Alguien, por favor, que me lea números del versículo capítulo 34, del 1 al 12. Que me levante la mano y me lo ayude a leer, por favor. Lo vamos a leer despacio, ¿ok? Lo tiene Mía ahí, por favor. Claro que sí, mira. Mía, perdón, ¿le puedes dar un segundo que el hermano tiene un... Tanto el Roé como el hermano Ernesto saben que yo hice un estudio porque yo tenía la teoría de que no todos los árabes eran hijos de Ismael. Y yo encontré un maestro de Arabia que él mismo dice acerca de la tribu de los hijos de Ismael. Entonces, no todos los árabes son hijos de Ismael. Sí. Solamente una sola tribu. Entonces, el mismo maestro de Arabia dice que había una tribu que eran más. Ahora no me acuerdo el nombre porque no tenía en su mente. El mismo maestro de Arabia dice que había una tribu antes que era la más grande, que era lo que era Arabia antes. Y luego los hijos de Ismael llegaron, Anán, el hijo de Ismael. Entonces a través de Anán, el hijo de Ismael, se pobló otra parte de Arabia. Y entonces esos son
los descendientes de Anán, hijo de Ismael, son los únicos hijos de Ismael. Amén. Gracias, mi hermanito. Bueno, hay varios puntos en cuanto a eso. Nosotros podemos ver que Egipto, pues Egipto no vendría siendo de ismaelitas, pero dicen en muchos lugares que la parte de Egipto vendría siendo los agarenos, o sea, los descendientes de Agar. Agar era israelita y dicen que, era egipcia, y dicen que pues la población que está en Egipto vendría siendo también descendencia de Agar. Puede ser. Ahora, ¿dónde queda Edom? Que lo vemos en esta paracha. ¿Dónde queda Edom? Edom viene siendo como al sur, por aquí más o menos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Y entonces los edomitas y los moabitas, amalequitas y moabitas que vienen siendo por este lado también. Entonces, vamos a ver ahora sí a Mía, por favor. Si me ayudas a leer el versículo capítulo 34 del 1 al 12. ¿Empiezo? Sí, por favor. Yahweh le habló a Moshe y le dijo: da instrucciones al pueblo israelita y diles: cuando entren en la tierra de Canaán, esta es la tierra que les tocará como porción, la tierra de Canaán con sus diversos límites. Su sector sureño se extenderá desde el desierto de Sin a lo largo de Edom. Un segundo ahí. Entonces, si ustedes ven esa imagen, hay dos versiones que podemos ver tanto en Números 34 como en Ezequiel 37. Y estamos hablando de Israel. Nosotros sabemos que Israel es el pueblo de Yahweh y eso es lo que estamos hablando hoy. ¿Qué es lo que le dice Yahweh ahí? Primero, está delimitando límites sur, luego el límite occidental, luego el norte y luego el límite oriental. Vuélveme a leer esa parte, por favor. Su sector sureño se extenderá desde el desierto de Sin a lo largo de Edom. Ok, entonces aquí, si ustedes ven en la imagen, el desierto de Sin viene estando como por aquí, más o menos. ¿Sí? Está, a ver si lo puedo poner por acá. Aquí dice, Wilderness of Sin, el desierto de Sin. Sigue. Okay, su frontera sureña comenzará en el este del extremo del mar Salado. Ok, un segundo ahí. ¿Qué es el mar Salado? Conocido como el Mar Muerto, que se llama ahí Mar Salado, no Mar Muerto. Entonces, desde el Mar Muerto, que viene siendo esto, nos está diciendo que baja como así, por decirlo así, hasta el desierto del Sin. ¿Ok? Sigue, hija, por favor. Su frontera entonces doblará para pasar al sur de la cuesta de Arabim y continuará hasta Sin, y sus límites serán al sur de Kadesh Barnea. Ok, ¿dónde es Kadesh Barnea? Si ustedes ven ahí la imagen, Kadesh Barnea viene siendo más o menos como por acá. ¿Sí? Kadesh Barnea está allá abajo. ¿Y dice que sigue hasta dónde? Sus límites serán, llegando hasta Hazar Adar y continuando hasta Asmón. Ajá, sigue. Desde Asmón la frontera doblará hacia el arroyo de Misraim y terminará en el mar. Un segundo. Entonces, aquí hay un arroyo de Misraim, de Egipto. Hay otras ciudades aquí que son más difíciles, son las que ya se acababa de mencionar antes. Entonces él nos está trazando esa línea para decir, ok, este es el territorio. ¿Sí? Más o menos es así. Y nos está diciendo que viene hasta el arroyo, hasta el mar. ¿Cuál mar? El mar Mediterráneo. Entonces ya tenemos el límite sur, ¿verdad? Sigue, por favor. Por frontera occidental tendrán la costa del Mar Grande. Esta servirá como su frontera occidental. Ok. Entonces, la frontera occidental, ¿cuál es? Todo el mar, todo el terreno del mar es la frontera occidental, hasta aquí arriba. Sigue, por favor. Esta será su frontera norteña. Tracen una línea desde el Mar Grande hasta el Monte Or. Ok, segundo. Aquí viene la parte un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque la ubicación del Monte Or es muy controversial. Hay lugares en donde ponen el Monte Or por aquí, hay lugares en donde lo ponen un poquito más acá, incluso hay lugares donde lo ponen como por acá. Si ustedes lo buscan en internet se van a dar cuenta que hay un Monte Or, pero bíblicamente lo podemos entender que está aquí, nos está diciendo que es la frontera norte. Que cuál sea, no sabemos bien exactamente cuál sea o le hayan cambiado el nombre ahorita, pero posiblemente es aquí. Entonces él viene o un poquito más acá, ¿sí? Entonces, vamos en la parte norte, desde aquí hasta el Monte Or. Sigue.
Desde el monte Or tracen una línea hasta el Lebo Hamat y que la frontera llegue a Sedad. Ok, entonces aquí nos viene dando otro que viene siendo Sedán y nos dice que tracen la línea Sedán. Sigue. La frontera correrá entonces de Sifrón y terminará en Hazar Enán. Esa será su frontera norteña. Ok, entonces ya tenemos sur, la parte occidental y la parte norte. Sigue, por favor. Para su frontera oriental trazarán una línea desde Hazar Enán hasta Shefam. Ok, un segundo ahí. Hazar Enán viene siendo como por aquí. Entonces, desde donde íbamos, estamos trazando la línea hacia abajo. Y luego dice, ¿hasta dónde? Desde Shefam, la frontera bajará hasta Ribla, al lado oriental de Ain. De allí continuará la frontera hacia abajo y colindará con las lomas orientales del mar de Kinneret. Ok, ¿cuál es ese mar? El mar de Galilea. Esto ya no está escribiendo. Ese es el mar de Galilea. Este pequeñito que está aquí es el mar de Galilea. Entonces, sí, es cerquita, es cerquita. Entonces vamos hasta aquí. Sigue, por favor. La frontera bajará entonces a lo largo del Jardén. Ok, ¿cuál es el río Jordán? Este viene siendo desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto, viene siendo el río Jordán. Ok, este es el Jordán. Muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el río Jordán? Sí. ¿Por dónde entró el pueblo de Israel? Okay. ¿Dónde queda Jericó? ¿Dónde queda Jericó? Jericó viene quedando más o menos por aquí. Por ahí cruzó, ¿quién? Josué, ¿cierto? Por ahí cruzó, entonces ellos llegaron por el sur, aquí se quedaron las tribus, media tribu de Manasés, Rubén y Dan, y ellos entran por el río Jordán. Así fue como ellos entraron a la tierra prometida. Entonces, todo eso sigue siendo la tierra. Entonces, vamos en el límite oriental. Y luego llega y dice que hasta el mar Salado, ¿verdad? Sigue, por favor. Y terminará en el mar Salado. Esa será su tierra definida por sus fronteras en todos los lados. Perfecto. Entonces terminamos en el mar Salado, pero obviamente comenzamos en el mar Salado aquí. Entonces ya tenemos todo lo que es el territorio. Entonces, ¿qué pasa con esta parte roja? Esa es la gran discusión y la gran pelea, porque este es el pueblo de Israel, el territorio que ha sido dado al pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora vamos a verlo rápidamente, ya para terminar, en Ezequiel 47, del versículo 13 al 20. ¿Alguien más que me lo pueda leer, por favor? Ezequiel, capítulo 47, del 13 al 20. ¿Quién lo tiene, por favor? John. Así ha dicho Jehová el Señor. Estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes, y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte. Desde el mar grande caminó de Helplón, viniendo a Sedad, Hamat, Berota, Shibraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Hamat. Segundo, por favor, ahí, discúlpame. ¿Dónde queda Damasco? Viene siendo más o menos por acá. Ok, sigue, por favor. Hazar Hatisión, que es el límite de Jaurán, y será el límite del norte desde el mar hasta el Hazarnán. El límite de Damasco al norte y el límite de Hamat al lado del norte. Del lado del oriente, en medio de Jaurán,
y de Damasco, y de Galaad, y de la tierra de Israel al Jordán. Esto mediréis límite hasta el mar oriental, del lado meridional hacia el sur de Tamar, hasta las aguas de las rencillas, desde Cades y el arroyo hasta el mar grande. Y esto será el lado meridional al sur. Del lado del occidente, el mar grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Hamat. Este será el lado occidental. Ok, Baruch Hashem. Este nos lo describe diferente. Primero nos da el norte, luego nos da el oriente, el sur y finaliza el occidente. Ok, entonces nosotros vemos en la Torah que realmente está especificado cuál es el territorio de Israel. Y es ese el territorio que le dio al pueblo de Israel para que moraran. Y él les dijo que esa tierra iba a ser bendita. Ahora, nosotros no estamos allá, nosotros estamos en las naciones. Pero hay algo muy importante que es que nosotros como creyentes en Yeshua, ya no es algo que nosotros posiblemente decimos, ay, yo quisiera vivir en Israel, yo quisiera vivir en Jerusalén. Y hay algo que tal vez nosotros podemos analizar y pensar, porque pensamos mucho en la Israel o en la Jerusalén celestial, ¿claro? Y eso es algo muy importante. A nivel espiritual nosotros anhelamos estar en la Jerusalén celestial, pero mientras el Israel territorial todavía exista, el pueblo de Israel todavía está ahí. Y nuestra función es orar por el pueblo de Israel, para que el Eterno siga bendiciendo. Dice la palabra que el pueblo de Israel siempre va a permanecer. Y nosotros sabemos que ese es el territorio que siempre está dado. A pesar de que si ustedes ven todos esos países que están rodeando a Israel y que siempre Israel ha sido amenazada y han tratado de hacer tantas cosas en contra de Israel, Israel siempre prevalecerá. Entonces, nosotros vemos que a través de todo lo que estamos estudiando hoy, el Eterno nos ha puesto su Torah y nos ha permitido entrar en ese pueblo de Israel. No solamente en este Israel físico, en el Israel espiritual, pero debemos acordarnos que existe un Israel físico también. Y dice lo siguiente: nosotros servimos a un Dios hebreo y Abraham fue el primero en cruzar a los caminos o a la cultura de Yuhei Bajé. Abraham es conocido como el padre de nuestra fe, y nuestra fe se trata de vivir de una manera determinada que no es de acuerdo con la manera del mundo. Esto se llama vivir apartados. La cultura de Yuhei Bajé se trata de seguir su manera de hacer las cosas, que se ve diferente a lo que hace el hombre o lo que hace el mundo. Yeshua vino a la tierra para mostrarnos cómo caminar como Él. Él caminó en la Torá, viviendo la cultura de Yuhei Bajé, libre de la interpretación y perversión del hombre, las enseñanzas de los fariseos. Todo lo que en la Torá Yuhei Bajé nos pide es obedecer y nos da a nosotros, los descendientes de Abraham, nuestra identidad como pueblo de Israel. Creer en Yeshua nos permite ser parte de ese caminar y Él nos injerta en su cultura y así nos hace parte del pueblo de Israel. Importante nosotros conocer su idioma y conocer su territorio. Y esa forma de vivir es una mayor calidad de vida para cada uno de nosotros. Nosotros podremos, si el Eterno lo permite, experimentar la Nueva Jerusalén, pero debemos empezar a vivir el hoy como si estuviéramos en ese espacio santo y tenemos nosotros que vivir en santidad para poder nosotros ser pueblo de Israel. Señora. Haciendo ese paréntesis y para que no vaya a haber una cuestión de no de duda, sino como no a futuro. El término como tal, sabemos a lo que se refiere Pastor Camilo en cuanto al Israel espiritual, como lo comenta, pero siempre y cuando dejando establecido, y por eso voy a acotar, que no existe tal cosa como Israel espiritual. O sea,
esa teoría quizás bien cristiana o de teológica grecorromana, de que Yahweh cambió lo que ya tú has explicado, de todo lo que has hecho con otro tipo de pueblo de manera espiritual. No, sí somos Israel espiritualmente porque nos une ese vínculo espiritual en Yahweh, y yo sé que eso es lo que estaba tratando de decir, pero para que no vayan a sacar de contexto sus palabras, es bien importante de que Yuhet-Bajei es el punto que el título de toda su explicación no ha desechado en ningún momento al pueblo de Israel. Y estando en eso claro, podemos ver todas sus promesas, sus límites, todos los que nos une, y que esa Jerusalén celestial en donde también se está refiriendo es una Jerusalén que reinará en esta tierra, en cielo nuevo, tierra nueva, pero también dejándolo en claro de que no es ese pensamiento también romano de que va a ir al cielo, va a haber ese tipo de cosas. No, porque la palabra no lo dice. La palabra no dice que hay un cambio de pueblo. La palabra se ha mantenido porque Yud-Heh-Vah-Hei es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Gracias. Gracias, amor. Y bueno, ya para terminar, antes de que empecemos con si tienen preguntas o dudas, este último mapa que ven ahí es el mapa de las 12 tribus de Israel. Si ustedes ven, esa media tribu de Manasés, la tribu de Gad y de Rubén, se quedaron afuera porque ellos quisieron y lo decidieron de esa manera. Se quedaron a este lado del Jordán, ellos estaban allá, ¿sí? Ahora, si ustedes ven, la tribu de Judá está también puesta un poquito más hacia abajo de lo que debería ser el territorio. O puede que esta sea realmente las ciudades que ahora no conocemos los nombres en la actualidad, pero que de alguna manera delimitan lo que era el territorio. Y es importante que nosotros podamos conocer cómo fue repartida la tierra. Ellos primero sabían los límites y después empezaron a repartir las tierras a cada uno. Entonces nosotros es bueno que conozcamos. Esta presentación se la va a compartir al pastor y la vamos a compartir en el grupo de la Yeshiva para que ustedes puedan tener esos mapas y esa información también a la mano. Amén. Shabbat Shalom. Una pregunta de aquí, pastor. Please. La tierra que usted nos mostró ahí hoy, ¿esa fue la tierra que se le prometió a Abraham? Bueno, ¿tú le vas a responder? Dale. Sí. El versículo en Génesis 15, donde Yuhet-Bajei promete a la descendencia de Abraham. Y es muy importante porque este es el tema que nos ha llevado a guerras sangrientas desde el día 1 por este tema. Lo que le prometió Yuhet-Bajei a Abraham, que por supuesto esa promesa de tierra prometida, su expansión es bien grande, pero entonces hay que hacer un estudio muy profundo en cuanto a ese versículo de la descendencia de Abraham y del asentamiento del pueblo de Israel como tal. Israel pertenece obviamente a una descendencia de Abraham, pero no sabemos que a pesar de que él viajó la promesa con Israel, hay otros, en esa descendencia de Abraham también hay un linaje que desprende de otras tribus. Edom desprende incluso de descendencia de Isaac, aunque no viajaba con él la promesa. Entonces, el límite geográfico que está definiendo en el verso de Números 34, junto con el de Ezequiel, trata exclusivamente del asentamiento de las tribus de Israel, de los descendientes de Israel. La promesa que da Yuhet-Bajei a Abraham es completamente un mapa así. Bueno, para complementar un poquito la respuesta, nosotros vimos hace poco una imagen de cuál fue el recorrido que tuvo Abraham al salir de Ur de los Caldeos y por dónde pasó.
Él pasó por el Beersheba, que lo hablamos aquí, y ahí cavaron un pozo, lo estamos viendo también en esta paracha, que luego Isaac vuelve y cava el pozo, y hay sitios en donde él pasa por Siquem, también donde hace la promesa, pero él pasa sobre este espacio, y luego va hasta Egipto y regresa nuevamente. Entonces yo lo veo como que es el espacio que le ha dado. Lo delimita en números cuando se lo da a Moisés, pero él le dijo que era a la descendencia, como dice Anita, a la descendencia de Abraham, lo que yo lo interpreto de esa manera. Espérate para que se escuche. Muchas gracias, Amén. caballero. Me hago yo la pregunta, ok, estas son las descendencias y las tribus de Abraham. ¿En qué parte se ubicó las tribus de Ismael, los hijos de Ismael? Porque ellos también son descendientes de Abraham. Entonces es otra línea. Amén, sí. Entonces, bueno, lo estábamos mencionando hace un rato, pero Félix, que si quieres, Félix va a aportar algo mientras yo le contesto. Si ves en este mapa, todos esos países que mencionábamos, que son los países árabes, la mayoría, como nos decía Esquillajo, pueden ser descendencia de Ismael, pero no absolutamente todos. Incluso hay árabes que colaboran o que ayudan a Israel, algunos, no todos. O sea, no es que todos sean malos, no, eso no quiere decir tampoco que sí. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, donde está Jerusalén, ¿sí se ve ahí? Sí. Donde está Jerusalén, al costado derecho dice el West Bank o Cisjordania. Jerusalén es una ciudad mixta en este momento, es decir, en Israel habitan tanto israelitas como árabes. Y si ustedes ven el templo, se me fue el nombre ahorita, la mezquita, es una parte. Entonces ahí hay una población mixta en Jerusalén. Incluso nos mencionaba el pastor Benjamín Cresponsman que por eso no atacan tanto a Jerusalén, porque ellos saben que también hay palestinos, o sea, hay judíos y palestinos. Entonces si atacan a Jerusalén, pues van a matar también a sus palestinos. Entonces por eso tampoco lo hacen de esa manera. Félix iba a aportar algo. No es aportar, es una pregunta que tengo. Sí, dime. Diferente. ¿Podrías regresar el mapa de las tribus? Es que, ¿verdad? Cuando comenzó, ¿verdad? Lo que es el conflicto, yo siempre he sido defensor de que, obviamente, si Jordania, según ese mapa, es bastante accurate en cuanto a la repartición a cada tribu. Sí, lo que pasa es que si tú ves, esto que hicimos es lo que se le dio en números, ¿sí? Ahora, ahí dice Filista, al lado derecho, donde está la franja de Gaza, dice Filista, que eran los filisteos. Eso no quiere decir que se les haya dado ese territorio, ellos lo tomaron después, ¿sí? Pero este es el territorio que se le fue dado. Aquí incluye esto, aquí nos dice que va de aquí hasta cerrar, no dice aquí que sube hasta allá. El río de Egipto, que dice aquí que es un arroyo de Misraim, que lo leímos ahorita, queda es aquí, no acá, ¿sí? Entonces el límite inferior sí es aquí, por eso esta parte también hace parte del pueblo de Israel. Señor. Bueno, es una pregunta que yo también me hago, porque si ustedes ven incluso en esta imagen, perdón, pastor. ¿Por qué razón entonces, si nosotros, de acuerdo a números y a Ezequiel, vemos que ese es el territorio que se le está dando a las tribus, el terreno que reinó David y Salomón es mucho más grande. 4 veces más eso? ¿Por qué razón? Bueno, yo creo que sí, ellos pudieron haber tratado de expandir, yo creo que no sé, por el corazón, pero si ustedes ven esta imagen, el del lado derecho, ese es el territorio actual de Israel, que incluso es más grande del territorio que le fue dado. O sea, este aquí corta y el otro va una punta hacia abajo, que está hasta el Mar Rojo. Eso que se ve en la punta de aquí abajo es el Mar Rojo, y aquí no nos habla nada del Mar Rojo. Está más estirado toda esta parte inferior de Israel. Entonces, ¿cómo sucedió? Bueno, esos son cómo hace cada país para tener sus límites. Ellos hacen acuerdos, hacen tratados, hacen cosas. No tengo claro desde cuándo está así.
Señor. En la enseñanza de la tarde yo voy a traer una enseñanza de esto exactamente Amén. parecido. Ustedes van a saber por qué razón se llama Palestina, van a saber desde cuándo se llama Palestina, van a saber cuál fue el territorio que Yahweh le dio a la descendencia. Porque es que tenemos que tener cuidado, no dice sus descendencias. Porque una cosa es la descendencia y otra cosa son sus descendencias. Sabemos que Abraham tuvo muchos hijos y todo, pero la descendencia tenía una tierra y esa tierra estaba registrada por ciertas fronteras que ellos comenzaron a ir gobernando y a ir acaparando más cosas en el reinado de David y en el reinado de Salomón, pero después por su mismo pecado comenzó otra vez a eso hasta que los botaron de ahí. Y entonces le adelanto un pedazo, en el año 135 en el Imperio Romano con el emperador Adriano, él nombró todo ese territorio, lo nombró Palestina como una afrenta a Israel, porque Palestina es filisteos. Fue una afrenta hacia Israel y por eso lo llamaron Palestina. O sea, esa tierra nunca ha sido de Palestina. Nunca. Amén. No. Pero hoy vamos a estudiar sobre eso para que tengamos en cuenta, porque muchos de nosotros, hasta yo, no conocían mucha de esta historia geográfica y es bueno que nosotros sepamos cómo el texto de Génesis capítulo 15 no dice descendencias, sino una sola descendencia. Pero que también nosotros sabemos de que los conquistadores, como David era un conquistador y Salomón no tuvo que pelear por nada, por eso se llamaba Shlomo, pacífico, pero que después comenzó poco a poco a irse enchiquitando todo, y ya el padre da lo que tenía que dar, pero mi pregunta siempre es, ¿por qué el padre da eso si David conquistó más? Entonces ya viene la otra respuesta. Amén. Gracias, pastor. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Dale un segundo a Mariu, ya te dejo a Mariu. Y no solamente David, pastor, hace poco, después de que se recuperó Israel, después del año 48, Israel tomó más terreno, inclusive tomó Sinaí, que eso es de Egipto, y tenía más a la izquierda también, pero Israel volvió a ceder esos terrenos por acuerdos que hizo con los otros países que se los han respetado prácticamente, pero sí, por conquistas y peleas y guerras, el terreno va cambiando. Amén. Exacto. Y ahora sí, el hermanito Quisquillao. Yo quería mencionar también el lugar que está ocupado actualmente por árabes que no tienen nada que ver con nuestro pueblo, porque a pesar de que son nuestros primos, ¿verdad? Pero ellos tienen su tierra y tienen tanta tierra que les sobra, pero quieren el pedacito de tierra que nos pertenece a nosotros. Están invadiendo ahora mismo ahí en Hebrón, ahí donde están la sepultura de nuestros patriarcas, nuestra matriarca, actualmente tienen la mayor parte, y si viera cómo viven, no recogen basura, las casas no las reconstruyen. Ahora mismo ahí en Hebrón, las casas que eran en los 60, los 50, las casas siguen igual. Eso es un desastre. Todo lugar que ellos tienen actualmente ocupado es un lugar lleno de basura, lleno digamos de putrefacción, ¿verdad? Porque actualmente ellos no aportan en nada a la comunidad, a pesar de que por Israel le tienen 2 universidades y ellos pueden estudiar, ¿verdad? Israel le provee a ellos
Y con todo eso ellos quieren seguir luchando para eliminar a Israel del lado. Y si ellos tratan de eliminar a Israel, no van a poder nunca. Así es, amén. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Josie, ¿tienes pregunta? Dale, pásale el micrófono a Josie. ¿No tenías una pregunta? ¿No? Ah, ¿no? Sí, señor. ¿Alguien más? Bueno, entonces yo creo que vamos a dejarlo por aquí y Hace un me hizo una propuesta por de dama. Pues yo puedo ver de que hay posibilidad de hacerlo, pero necesitaremos la colaboración de todos, inclusive ustedes y los que vienen